Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta edición de la Red de Congresos Internacionales de Tarot, capítulo Venezuela, hoy con mi ponencia El Tarot en el Mundo Corporativo. Soy Eileen Álvarez, ingeniero civil con bastante experiencia en la construcción de proyectos de infraestructura eléctrica, bastante experiencia en el mundo corporativo y con 15 años emprendiendo en el mundo holístico. Soy tarotista arquetipal y psicoastróloga, mentora de astrólogos y tarotista, puente entre dos mundos desde que me gradué. He desarrollado un método para integrar arquetipos a la estrategia corporativa. Sígueme en @psicoastrología.aldía. Esta ponencia está diseñada para ser bastante práctica, dinámica y poder regalarles a ustedes lo que he aprendido caminando en el mundo corporativo, porque esto me ha llevado a atender inevitablemente personas que fueron en su momento compañeros de trabajo, que son colegas. Y bueno, como una cosa llama a la otra, es muy común en mi clientela hoy en día atender emprendedores, directivos, además que soy coach de emprendimiento, life coach, y me llamaba la atención cómo poco a poco se fue amalgamando una cosa con la otra. Este pequeño temario tiene que ver primero la introducción de lo místico a lo estratégico, el tarot arquetipal como mapa corporativo, si tiene o no tiene cabida, y por supuesto mi experiencia consultando este tipo de perfiles, estos casos de éxito, además de las conclusiones y las reflexiones. Lo primero que cada quien se pregunta es, ¿puede tener el tarot cabida en el mundo corporativo? Esto es interesante porque siempre ha habido y sigue existiendo un, un encasillamiento, ¿no?, de las personas que consultan al tarot. La primera creencia es que el tarot es solo para místicos, solo para gente que levita, que medita, que hace yoga, que es vegetariana y que también echa las cartas y es astróloga. Y resulta que lo energético está presente en todas las cosas de nuestras vidas, incluso en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en nuestros emprendimientos, o sea, energías. Y por ende, hay la curiosidad de chequear qué pasa con ese emprendimiento o qué pasa con esa empresa utilizando el tarot. La otra creencia es que es solo para mujeres, que yo nada más consulto mujeres y colegas, desmiéntanme si no es verdad, que creen que uno nada más consulta mujeres. Pues no. Hay un grupo de varones que sí, que se da el permiso de chequear. Esta es una creencia lamentable porque mete a los hombres en una casillita donde ellos no tienen inquietudes. Lo que pasa es que ellas las tienen, distintas a nosotras, pero las tienen. Mientras una mujer quizás pregunta por el trabajo, por lo laboral, por la familia, por el amor, la mayoría de los varones, de los hombres que he consultado, van directa al grano. Háblame del dinero, háblame de este negocio, háblame de este emprendimiento, háblame de esto que quiero montar o háblame de estas decisiones que tengo que tomar. Y la otra, la más preocupante, es que el tarot es solo para ignorantes. O sea, que el que viene a consultar el tarot es un ignorante, hay un dejo de clasismo con descalificar a los usuarios de nuestra herramienta, como si el tarot está divorciado de todas las demás profesiones. Pues, ¿no? Aquí tienen a un ingeniero civil y sé que muchos de los colegas que van a exponer y están exponiendo para ustedes son administradores, abogados, médicos, psicólogos, e incluso tienen algunos oficios. Entonces, eso no es así. El tarot no está divorciado de las profesiones. Y es parte de las creencias que te quiero derribar acá. El tarot se termina convirtiendo en una herramienta de autoconocimiento, de liderazgo y de claridad. Entonces, ¿cómo no aplicarlo en el mundo corporativo? Sí, precisamente es necesario que un profesional sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. En efecto, las grandes academias, escuelas de liderazgo, de gerencia, fomentan, defienden que el profesional, el líder de proyectos, tiene que saber sus fortalezas y sus debilidades, tiene que conocerse. Además de que los nuevos tiempos demandan liderazgos conscientes, jefes de proyectos, dueños de empresas, jefes, emprendedores que estén al servicio de un equipo y de un objetivo. Ya no estamos en el mundo, en los trabajos
trabajo solamente por ganar dinero. Eso es parte de la ecuación. Realmente el despertar que ha tenido esta generación es de querer hacer las cosas con propósito, no solamente por dinero. Y para ello se necesita de claridad estratégica. ¿Para qué? Para tomar decisiones eficientes, eficaces y poder tener los riesgos bajo control. Y aquí es donde el tarot cobra bastante protagonismo porque podemos aplicar muchas de las plantillas de proyectos al tarot y ya lo vas a ver. Esto que voy a leer acá es una pregunta real, es una pregunta que me hizo un cliente de verdad, un varón de 35 años que trabaja en el área de las finanzas y de las inmobiliarias, que está en Inglaterra, en Londres, y su pregunta era esta: ¿qué camino está más alineado con mi bienestar, mi propósito y mi evolución a largo plazo? Tenía una indecisión: si permanecer en su trabajo actual hasta recibir una promoción y un bono en marzo del 2026 o aceptar una nueva oferta laboral menos estable, con menor ingreso, pero que él sentía le podría traer un entorno más humano y un nuevo comienzo energético. Quiero que dejen esta pregunta de este chico, que la dejen allí, en su cabeza, porque esto fue un caso real. Vamos a revisar cómo podemos relacionar el mapa arquetipal como mapa corporativo. Y se preguntarán, ¿pero por qué Aileen usa tanto la palabra arquetipal? Bueno, porque el tarot que yo utilizo es el tarot arquetipal de Liz Grimm, en el cual los arcanos mayores y menores son descritos a través de cuentos de la mitología griega. Así es la escuela que yo promuevo y así es la manera como yo enseño el tarot. Claro, vas a poder utilizar cualquier tarot. En efecto, esta presentación está diseñada con el tarot Rider porque lo que me interesa es el arquetipo. ¿Ok? El arquetipo es esa energía, ese patrón que se repite, y en este caso es el arcano el que marca el arquetipo. Y quiero ver entonces en el mapa corporativo qué cabida tiene cada uno de los 22 arcanos de los 4 palos en un escenario como este. ¿Qué representan los 22 arcanos en una organización? Y esto es muy importante porque va a haber momentos en una consulta o cuando tú te consultes en el cual el arcano te puede estar indicando en qué estadio está la organización, en qué estadio estás tú. No es solamente lo predictivo, pero también es importante que tú identifiques qué etapa o qué lugar de la organización represente cada arcano. Un camino de ida y de venida. Tenemos el primer arcano, que es el arcano del loco, que representa en las organizaciones, emprendimientos, en este mapa corporativo, el salto de fe, cuando toca dar un pivote en un producto y liberarnos de las ataduras del pasado o renovar el portafolio de servicios con una idea súper novedosa. En segundo lugar, tenemos el mago, que representa siempre la iniciativa y el dominio de los talentos para poner en marcha proyectos. Yo le bauticé el arcano de los emprendedores por excelencia. La suma sacerdotisa, profunda, oscura, pero que representa esa intuición estratégica, esas corazonadas que necesitamos para tomar decisiones y sobre todo el conocimiento táctico, el que va por debajo de la mesa. En la emperatriz encontramos ese crecimiento orgánico, la fertilidad, las ideas y por supuesto la propuesta de valor de una empresa o de una marca personal. En el emperador, todas las estructuras de liderazgo, las autoridades, el controlar los procesos y la estabilidad del negocio, por supuesto. En el sumo sacerdote, muy importante, la cultura organizacional, los mentores, el sistema de valores y las tradiciones. En los enamorados aparecen en las organizaciones cuando necesitamos tomar decisiones críticas que van a marcar un antes y un después en el camino empresarial. En el carro tenemos las ejecuciones, los avances rápidos, los momentos de proyectos y los controles de dirección. En la justicia entregamos la ética empresarial, la rendición de cuentas, las auditorías, la evaluación objetiva y los acuerdos legales. En el ermitaño podemos tener la investigación del mercado, la introspección estratégica, cuando se necesita conocimiento especializado, pero también cuando atendemos a esos viejos mentores, a esos jubilados, a esas personas que nos precedieron para que nos ayuden a encontrar ese capital de conocimiento. Tenemos también la rueda de la fortuna, que indica los cambios, esas circunstancias que son inevitables, los ciclos que van y vienen. En la fuerza, la resiliencia, la gestión de los equipos con el liderazgo suave y el dominio de la rabia, el dominio de las emociones.
En el colgado encontramos las pausas estratégicas, esa necesidad que tenemos de ver la situación en perspectiva y, por supuesto, de repente un rebranding también. En la muerte, la transformación que es inevitable, la finalización de modelos obsoletos y también los cierres de ciclos. En la templanza, muy importante para un emprendimiento, negocio o mundo corporativo, tenemos la mediación, el equilibrio y por supuesto los stakeholders, nuestros aliados, nuestras alianzas y la comunicación de nuestra propuesta de valor. En el diablo, las ataduras materiales, el miedo al poder, codependencias económicas, puede hablar de la toxicidad del sistema y también de, bueno, negocios turbios, ¿por qué no? Cosas que están un poco claras a nivel del negocio y el manejo del dinero y el origen del dinero. En la torre, el colapso rápido de estructuras rígidas, crisis necesarias y liberación del obsoleto. En la estrella, la visión estratégica, la esperanza del futuro, la misión de la empresa, la visión, el valor. En la luna tenemos los riesgos ocultos, las incertidumbres, los rumores y los miedos internos. En el sol, el éxito visible, los logros, la claridad del propósito, el reconocimiento público y el logro de objetivos, la trascendencia en el tiempo. En el juicio, los llamados vocacionales, la auditoría del propósito, tanto interno como externo, y necesidad de despertar visión, de despertar nuevamente hacia una nueva visión. Y en el mundo, la integración, la maestría, el logro final de un ciclo, cuando nos expandimos globalmente y el éxito total del sistema. Entonces, como pueden ver, cada arcano marca un lugar dentro de las organizaciones, dentro de lo corporativo y dentro de los emprendimientos. Los arcanos menores son los 4 pilares del negocio. Los oros van a representar nuestras finanzas, los recursos, el flujo de caja, los activos, los edificios, los ingresos, lo que puedo tocar, lo tangible, el dinero en cuentas, la parte contable. En las espadas tenemos la comunicación, la estrategia, eso que no se dice, también los conflictos, la cultura corporativa, la planificación estratégica y la manera de gestionar las alianzas. En los bastos tendremos los proyectos, mi portafolio de proyectos, la energía que tiene la organización, las acciones, la pasión, el plan operativo y cuando se dan los cambios de timón. En las copas tenemos la cultura organizacional, las relaciones entre pares, las emociones, el clima laboral, muy importante, y el salario emocional, cómo tú proteges a tu gente y a tus trabajadores. Y ahora sí, vamos a ir a mi experiencia consultando perfiles corporativos. Quiero decirles que estos son casos de la vida real, estos son clientes, obviamente en anonimato. Voy a aclarar cuando hayan sido mujeres o hayan sido hombres, pero todas las consultas fueron hacia este estilo. Vean, aquí tenemos la decisión del CEO. Él debía decidir si vendía o se fusionaba o se quedaba como estaba. Era una fusión en su momento con una empresa, no digamos más grande, pero relativamente más grande que su empresa original. ¿Okay? Tenemos como arquetipos claves hacia simple vista la justicia, la torre, la emperatriz. Yo utilicé una cruz celta modificada, me gusta verla en onda. Y aquí lo importante es ahondar un poco en el pasado. Cuando un CEO se enfrenta a la decisión de vender, primero hay apegos. Hay apegos porque es lo que le tocó construir, le duele, le preocupa el futuro, si eso va a trascender. Me he dado cuenta que les da mucho miedo en los cambios de nombre, en los cambios de marca, que se olvide lo anterior, que nadie recuerde el origen de esa nueva marca o de esa nueva empresa, de ese nuevo banco, sobre todo cuando tiene personal de tanta data. Entonces, acá, cuando vemos, revisamos en el arcano del pasado, en esta cruz celta, que es la rueda de la fortuna, puede que haya estado marcada el pasado de esta empresa antes de plantear esta fusión por un profundo descontrol. Aquí la rueda de la fortuna se presenta como que hubo cosas que quedaron en el aire, que se salieron de control, donde a lo mejor quien tenía que tomar las decisiones a tiempo no lo hizo, que hubo momentos buenos y momentos malos, pero no el momento oportuno para tomar una decisión y a lo mejor pivotar. Pero ahora, en el arcano de la justicia, viendo las cosas con calma, con pragmatismo, con frialdad. O sea, el CEO está parado en la justicia, en el arcano de la frialdad.
Tiene encima el mago, un arcano interesante que vino a recordarle como que no te olvides de que tú tienes la habilidad para llevar este proceso, tú puedes hacerlo, tú debes hacerlo. Debajo del sol, dominando un poco el ego, dominando un poco ese pasado glorioso, que es lo que también le impide soltar un poco y no tomar la decisión con tanta claridad. Aparece la torre de inmediato. La torre acá abre el camino o es lo que antecede a lo que va a pasar en el futuro, que ya de antemano vemos que cierra con el mundo. Pero ¿cuál es el recorrido? Aquí lo importante de la cruz celta es el recorrido, es como una tirada principio-fin, donde arranca con algo conflictivo, importante ver cómo arranca y cómo cierra, pero cierra con el mundo. En su camino está la espada, la emperatriz y el 8 de copas. La espada es el miedo a lo desconocido en cuanto a las nuevas ideas, las nuevas estrategias, el nuevo branding que va a darse. La emperatriz también habla de cortar un poco con esa falsa sensación de estabilidad, porque ya pasó, tenemos que ir soltando, tenemos que ir despidiendo. El 8 de copas habla del luto. Entonces, estos tres arcanos que están abajo de las espadas, el 8 de copas y la emperatriz habla de sí, de vivirse el luto, ¿ok? De poder negociar luego con la venida de la fuerza, negociar con los nuevos equipos, negociar en esa fusión con las nuevas personas que lleguen. Y por qué no que este CEO entienda que su momento pasó como CEO, que se debe en el ermitaño, ese momento ya pasó, quizás él pase a retiro un tiempo, quizás él no tenga, hay que decírselo con toda honestidad, que quizás él no tenga el mismo lugar o la misma preponderancia que tenía antes de la fusión. Sobrevive la fusión, él se queda, pero tiene que cerrar la etapa, tiene que cerrar el ciclo en el mundo. Y el mundo como arcano final, siempre recordemos, es un arcano de principio fin. ¿Por qué? Porque el mundo dice que estamos listos para comenzar de nuevo, que celebremos el logro, que celebremos el éxito de la etapa, pero que ya estamos de nuevo para ser ese loco que renazca en otro proyecto. Puede que este CEO, luego de la fusión, no permanezca en la organización, pero que se lleve los laureles y lo pueda convertir en un éxito y en un logro, para que haga la despedida como debe ser. Además que hay algo aquí importantísimo que le enfatiza la torre, que la torre, al tú transformar a tiempo, al tú permitir la caída a tiempo y apoyado en ese mago, en la parte mental, te dice que puedes salvar el legado, tu legado como CEO, no el negocio. Quizá el negocio muta, cambia, desaparece a lo mejor lo que fue el negocio en sí, pero tú como CEO, tu trabajo y tu trayectoria queda de pie. Esto, por supuesto, le dio bastante tranquilidad. Estaba transitando el 8 de copas, ese luto, esa etapa, ese miedo, pero luego salió con éxito, efectivamente, no se quedó en la organización, pero pudo irse a otra, llevándose como portafolio que llevó una fusión exitosa en su organización anterior, que es esta que estábamos consultando acá. Una persona era un varón, como de aproximadamente 44 años, empleado de una gran organización. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos acá el caso empleado. Un empleado que está indeciso entre el burnout y el llamado. Siente agotamiento, siente estancamiento, pero decide buscar otra opción. Esta es la respuesta a la pregunta que les dije allá atrás. Me quedo en la organización hasta el 2026 esperando un bono, pero me siento seco, él me decía, me siento mal, no me gusta, esto es una organización que depreda, o me voy a la otra oferta que aunque no es más dinero, es relativamente menos dinero, pero yo siento que voy a estar más tranquilo. Entonces acá yo hice la tirada comparativa entre irse o quedarse con una situación actual de qué es lo que le afecta, qué es lo que le pudiera estar impidiendo tomar la decisión con claridad y por supuesto un arcano consejo. Estos tres arcanos que están acá, los voy a señalar, serían el irse de la empresa. Este sería el quedarse en la empresa. Este es el arcano de consejo y esta es la situación actual. ¿Por qué es importante ver la situación actual? Porque en donde sea que él esté parado actualmente, no se mueve.
hay algo que no lo deja moverse. Y fíjense, es el 10 de bastos y el diablo. Tiene apego por la parte económica, tiene apego por un sistema que aunque tóxico, le está dejando buen dinero y buena proyección. Sin embargo, en el 10 de bastos él está muy cansado, muy agotado y sí está marcando ya el final de su camino allí. El 10 de bastos es un arcano de finales, pero es un arcano de finales con cansancio. Él está cansado, él está agotado. Sí se va el carro, el loco y la emperatriz. Es una decisión que lo va a llevar por nuevos caminos. Es una decisión que, aunque él cree que no es gran dinero, miren, está la emperatriz diciendo que puede lograr una gran estabilidad, que puede lograr estabilidad en su vida personal, porque me dijo, mi vida personal me cuesta porque estoy trabajando demasiado y estoy muy cansado. Puede reactivar su vida personal, ocuparse del placer, de disfrutar y sobre todo de que ese trabajo que le están ofreciendo en el carro y el loco es algo nuevo, es algo novedoso, es algo que él nunca ha hecho. Y lo están invitando también a renovarse con propósito. Si se queda, las cartas no son malas. Miren, está la estrella, el sol y la fuerza. Como diciendo, bueno, en esa fuerza, si tú puedes llevar hasta ese marzo, puedes llevar la situación, lo vas a poder sobrellevar, vas a poder cobrar. Pero la estrella tiene un poco de engaño. La estrella es cuando yo pinto todo más hermoso de lo que es para no sufrir. Entonces puede haber un poco de autoengaño, un poco de ego, y viéndolo así, es como si se vieran un poco más genuinas las cartas de la decisión de irse con ese loco, con ese carro, esa espontaneidad. En cambio, acá la estrella junto al sol me habla de algo muy, muy combusto, muy de fuego, muy intuitivo, pero muy de anhelo. Quizás todo eso está en su cabeza como alegría de tísico, ¿no? Como autoengañándose, pero la fuerza dice que para aguantar va a tener que hacerlo con mucha incomodidad. La fuerza no es un arcano cómodo. Y lo que remata es el consejo, el juicio. El juicio le vuelve a llamar, le hace el llamado de atención de que él necesita una vocación más profunda, de que aquí hay que también conectarse con algo más grande que tú. Después del juicio viene el mundo. Entonces, el juicio es lo que inclina a que la decisión sea más tendente a irte que a quedarte. Eso es muy importante la estructura de la tirada, porque estamos trabajando con personas que temen tener sus empleos, sus puestos, su estabilidad. O sea, hay mucho en juego cuando se consultan perfiles corporativos. Entiendan que el consejo que ustedes le den implica plata, implica dinero, implica estabilidad. En la decisión del CEO no se le dijo, vende la empresa. No, era cómo él iba a llevar internamente esa decisión. Aquí es igual. Aquí no es renuncia y ya, porque hay muchos miedos implícitos y fíjense el apego que se ve en el diablo. Pero ya el juicio, que es un arcano que corporativamente llama, es como un jalón de oreja de, epa, ¿para qué te formaste tú? ¿Por qué tú empezaste esto? Es como un llamado a qué fue lo que inicialmente yo quería hacer con mi carrera, yo quería hacer con mi vida profesional y que lo retome, para luego ir al mundo. Tenemos un tercer caso, que es el de un emprendedor. Este caso era una emprendedora. El desafío era que tenía miedo a empezar, tenía miedo a como relanzar su emprendimiento, como, bueno, ¿será que lo hago? ¿Será que me vuelvo a emplear? Tenía muchas ideas, estaba sufriendo de parálisis por análisis y esta tirada es la oportunidad, el bloqueo, la semilla y el fruto. En la oportunidad, o sea, la oportunidad que ella tiene está el arcano del mago diciendo, mira, tú tienes todos los recursos para arrancar este proyecto. ¿Qué le bloqueaba? El 2 de espadas. El 2 de espadas es un arcano que está relacionado con la parálisis por análisis, pero también por lealtad. Por lealtad. Cuando yo de repente estoy entre dos aguas y estoy esperando que algo pase y me haga decidir, o sea, como que me empujen y yo decida. Entonces eso, el bloqueo, más que todo, es mental. Además de que, fíjense, la corporalidad del 2 de espadas, una persona que está como que no atada, pero está así, está paralizada.
Eso es exceso de control. Luego, cuando vemos a la fuerza y el juicio, también en el bloqueo, es un bloqueo profundo también de no tener clara la vocación, de no tener claro, se perdió en el camino. O sea, yo empecé con una idea cuando trabajaba, cuando quería emprender, pero ahora no sé dónde estoy, no sé qué me pasó. Cuando vemos la semilla, lo que pudiera este, resultar de que ella termine de lanzar sus ideas, de que termine de emprender, tenemos el 8 de bastos y el 6 de oros. Son arcanos muy buenos, muy terrenos, que dicen, con los aliados adecuados, con las decisiones adecuadas, con el financiamiento adecuado, quizás un crédito emprendedor, vas a poder arrancar sin descapitalizarte, sin tener incluso que dejar tu ingreso natural. El 8 de basto también habla de que estamos full de ideas, full de acción, full de energía y que hay la oportunidad, que ahí alguien le puede estar presentando una alianza, un nuevo proyecto o acompañarla en este proyecto. El fruto, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, aunque no es un arcano tan terreno como un emperador, tan de piso, el sumo sacerdote habla de cuando logramos un gran aprendizaje y cuando nos logramos posicionar como un referente, como una autoridad por lo que sabemos y por lo que conocemos. Puede que esta experiencia de emprender no solamente le sirva para su negocio, sino porque su modelo desvíe un poco a lo que es ayudar a otros emprendedores a emprender. Cuando yo enseño. Esta consulta, por supuesto, le dio más tranquilidad y efectivamente pudo salir de la parálisis por análisis y el hecho de ver que podía conseguir financiamiento también le restó un poco los miedos. Importante es el consejo, el fruto. Fíjense cómo he estructurado estas consultas con palabras específicas que también resuenan en la mente del consultante, para que ellos entiendan como que, voy a obtener esto, tengo oportunidad de esto, me están aconsejando esto. Muy importante. Luego tenemos otro caso, que es el desafío en el manejo de las finanzas personales o empresariales. Esto es una tirada en el cual es como una matriz DOFA, un poco, ¿no? Una persona, una consultora freelance que no lograba subir sus tarifas a pesar de su experiencia, era una diseñador gráfico. La carta de la creencia limitante de por qué ella no, ella me decía, pero yo quiero cobrar, pero no sé poner el precio, entonces lo ponía. Y después lo bajaba, y después le regateaba. Y veía eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar qué está pasando. Entonces, la primera, la creencia limitante es lo que dice lo que le está, digamos, evitando que ella sube esos precios. Tenemos la fuente de ingresos, de dónde vienen sus ingresos, de dónde viene su seguridad, lo que debe liberar, lo que debe dejar atrás y la próxima gran decisión. Miren qué interesante que la creencia limitante entre el 4 de oros. Es decir, no tengo mucho, pero lo protejo demasiado. También el 4 de oros es el arcano del avaro, porque abrazo enormemente uno de los oros, pero tengo uno en la cabeza, no lo veo, tengo uno en mis pies y no lo logro ver. Ahí como que ella no estaba consciente de lo valioso que era su producto, de lo valioso que era su proyecto, más que el valor metálico, el valor de lo que aporta y lo que le soluciona a los demás. Ya estaba viendo precios mientras yo estaba viendo, para aconsejarla, valor. Sus fuentes de ingresos en ese 2 de copas habla de que la parte emocional a ella le afecta, el que su emprendimiento, el que sus precios dependan de su humor, de sus creencias, también afecta porque si se siente mal, entonces no tiene ganas de cobrar, es un humor cambiante y también su vida personal estaba afectando la decisión. Cuando indagué un poco en su vida personal también, entonces resulta que bueno, que su pareja no la estaba apoyando, que su pareja le ayudaba, le daba dinero, pero era un poco dinero condicionado, como que bueno, yo te lo doy, pero no es para que lo inviertas en eso, es para que lo inviertas en aquello. O sea, lo hacía con todo el amor del mundo, pero ella sentía que lo tenía condicionado. ¿Qué debía liberar? El 8 de espadas. En el 8 de espadas la alimentación es mental, no está pasando nada a mi alrededor, las espadas no se me están clavando, pero yo estoy amarrada y preocupada. Entonces era también mucho el peso acerca de que su decisión iba a afectar el presupuesto familiar. También la próxima gran decisión, al ser la emperatriz, era al reconocer cómo su parte mental y cómo su parte emocional a nivel de pareja le estaba afectando
y también el no mirar cuánto valía realmente su emprendimiento, la pudo hacer salir del atolladero y lanzar un producto mínimo viable, pero con un precio de verdad y con un precio acorde. O sea, primero se trabajó en lo que era fijar el precio real, ¿no? Cuando te vas a la estructura de costos, a lo concreto, pero también hacer entender en su pitch que lo que ella solucionaba era más valioso que lo que costaba realmente. En el siguiente caso, es un caso interesantísimo de manejo de conflictos laborales. Tenemos la tirada de la relación, ¿ok? El rol en tu rol en el conflicto, el otro en el conflicto, el vínculo no visto y la próxima gran acción. Un colaborador que tenía fricciones constantes con su supervisor. Al ser el vínculo no visto, el diablo es porque estaba en una relación de poder y de control. Yo también le tuve que advertir, mira, el supervisor es el otro. Jefe es jefe aunque tenga cochocho. No te gusta, quizás tú no lo ves como digno de ser tu jefe, pero lo es. Y estás llegando, estás cayendo en una lucha de poder donde él termina ganando y termina controlando. Luego, cuando vemos el rol de esa persona en el conflicto, el 7 de espadas, ¿sí? Tenía que asumir que él quería ser el supervisor, que yo quiero ascender, yo me lo merezco, yo te lo deseo. El otro, en el 5 de bastos, por supuesto, está peleando por conservar su poder, por conservar su puesto, e incluso si veía una amenaza en el otro, ¿no? En el consultante, si veía una amenaza, se sentía amenazado. Entonces, aquí, en su próxima gran acción, él lo que tenía era que armar su estrategia para dar pelea, en el sentido de una pelea sana, de reclamar sus límites, de él ubicarse en su límite de subordinado, para que su supervisor también se ubicara, ¿ok? Pero el mago también le invitaba a ver, ¿no será que tú te estás quemando allí? ¿No será que allí tú no estás dando todo lo que puedes dar, no estás explotando tu potencial? Porque ese mago también dice, emprende. Ese mago también dice, busca un ascenso, busca otro lugar donde tú puedas destacar con todo lo que tú sabes, en vez de desgastarte en un conflicto laboral con tu jefe. Y finalmente, eso le hizo mucho clic y dijo, voy a empezar a trabajar por mi emprendimiento. Voy a empezar a ver qué puedo hacer por fuera. Era abogado, y ya esto era una notaría, de paso, administración pública, y dijo, creo que puedo empezar a hacer cosas por fuera y retomar un viejo proyecto que tenía de mi propio bufete, de mi propia asesoría. Y claro, porque te estás desgastando en una situación súper tóxica, además de que el vínculo no visto en el diablo habla de la relación laboral, pero también del clima organizacional, recuerden. Entonces, ahí se le quedó esa semillita sembrada de la próxima gran acción, quizás sea emprender algunas cosas por su cuenta. Conclusiones y reflexiones. Importantísimo. ¿Qué me queda de todo esto? Bueno, además de los tips que quiero darles de miren cómo se estructuran este tipo de consultas de una manera bien estratégica, bien específica, son tiradas cortas, tiradas con arcanos en específicos que por lo general se interpretan por contexto y sobre todo no se interpretan al revés, porque no es que sean buenos o sean malos. No son preguntas para sí o para no. Son preguntas para contexto y para que la persona tome la mejor decisión y evalúe los escenarios sobre todo. Entonces, por eso las conclusiones y recomendaciones. La primera conclusión es que el tarot está en todo. El tarot está en la vida, el tarot está en, en todas las profesiones. Todas tienen cabida allí. Te puede ayudar a armar rutas estratégicas. Te puede ayudar a analizar escenarios para hacer prospectiva, es decir, adelantarte a las situaciones. Saber con qué energía viene tu jefe, con qué energía viene tu compañero, cuál es el clima laboral hoy, esta semana que me aconsejan. No es la antítesis de la estrategia corporativa, sino un complemento profundo. ¿Por qué? Porque un líder que esté equilibrado internamente puede manejar el caos externo y lo hace disminuir. Es aplicable completamente a la metodología de proyectos, doy fe de eso, lo utilizo. Es una herramienta de diagnóstico profundo. Al usarlo, empresas y profesionales pasan de simplemente gestionar algo que puede salir mal a gestionar algo que puede evolucionar para que se alinee con la razón de ser auténtica. Además, es muy importante, hay que considerar que los equipos, las organizaciones y los emprendimientos están conformados por personas que tienen temores, miedos, conductas, comportamientos y que necesitan a veces una respuesta profunda
porque lo que está ocurriendo afuera en la organización es el reflejo de cada individuo que la conforma finalmente. Así que te dejo esta pregunta. ¿Qué arcano mayor o menor crees tú que representa esa estructura rígida, actual, burócrata, de creencia, de miedo, que más urgentemente necesita ser reconstruida en el mundo corporativo hoy? En el mundo corporativo, como está funcionando hoy, ¿cuál es ese arcano que está representando la estructura rígida que debemos derribar para organizaciones? Tener organizaciones más sanas, emprendedores más empoderados y empleados más conectados con ese propósito y que se sientan a gusto en las organizaciones. ¿Cuál es ese arcano que te viene a la mente? ¿Cuál fue el primer arcano que te vino a la mente? Quiero que me la comentes luego en la fase de preguntas y respuestas. Y finalmente, si quieres aplicar esta metodología en tu empresa, en tu práctica profesional, en tu vida, te invito a mi formación especializada en tarot arquetipal. Mucho contenido como este y muchas técnicas como esta las puedes ver allí en su modelo online. Así que no te olvides de seguirme en mis redes, de seguir las redes del Congreso, de seguir a todos los ponentes y cualquier duda, ahí está mi número de contacto para que a tan solo un WhatsApp me puedas ubicar.